Ya llueve menos para Renfe, los números en lo que llevamos de año para el ente público son muy positivos y auguran un gran 2023 para el ferrocarril en España, y te cuento los detalles en este vídeo. El titular es cuando menos sugerente. Renfe ha logrado recortar sus pérdidas y ha aumentado un 34% sus pasajeros en el primer trimestre de 2023 respecto a hace un año, en un momento en el que, a pesar de tener más competencia y de todo tipo que nunca, se augura apasionante en esto de las cifras del ferrocarril y que Renfe pretende cerrar a lo grande. En marzo, además, ha conseguido su tercer mes consecutivo con números positivos, algo que resulta muy relevante, ya que cuando hablamos de números positivos para Renfe, hablamos para todos los españoles, aunque suene exagerado, ya que sus pérdidas son también pérdidas para el Estado y sus ganancias, de haberlas, pueden repercutir positivamente en las cuentas del país para invertir en otros ámbitos, incluido mejoras en el sector ferroviario. Por secciones, centrándonos en la de viajeros, casi ha alcanzado los 130 millones de billetes expedidos, 33 millones más que en 2022, mientras que sus ingresos totales han crecido un 7%, situándose así por encima de los 981 millones de euros. Estos números y balances se han presentado recientemente en el Consejo de Administración de la compañía, donde se ha destacado una mejora del 26,3% en el resultado neto, que ha pasado de unas pérdidas de 95,56 millones de euros a números rojos por valor de unos 70,45 entre enero y marzo de 2023. Destacamos mejora que, si bien sigue marcando cifras en negativo, suponen un importante recorte en estas, que se debe en parte al crecimiento del número de viajeros transportados, que creció en nada menos que un 34,1%, 33 millones de viajeros más en este trimestre para alcanzar esos 128 millones concretamente. El desglose de este total llega desde los ingresos de tráfico por venta de billetes, incluyendo también la compensación por la prestación de obligaciones del servicio público, los derivados del transporte de mercancías y el capítulo de ingresos varios, entre los que destacan los procedentes de la gestión del proyecto Aramain. Y siempre hay que recordar que entre esos ingresos brutos también se incluyen las subvenciones del Estado, como las ya mencionadas por el servicio público, aunque no son las únicas. Otra diferencia sobre lo ocurrido durante el año pasado, al menos en este primer trimestre del año, es que la partida de gastos parece estabilizarse, principalmente por la moderación de los costes procedentes de la energía de tracción, que se traducen en un 30,3% con relación al año pasado, lo que ha permitido contener los gastos totales, que aumentan en un 4% con relación al año pasado, situándose en 952 millones. Todos estos factores combinados ha provocado como hito más destacado que la compañía presidida por Raúl Blanco obtenga un resultado bruto de explotación positivo por tercer mes consecutivo, situándose en 28,6 millones de euros, dando así la vuelta a esta tendencia en el arranque de año, en contraste con los primeros inicios de ejercicio de 2020, 2021 y 2022, años, eso sí, hay que recordar, muy difíciles por la llegada del COVID. Todo esto aún hay que cogerlo con mucha prudencia, si bien, y tras ver el impresionante número de viajeros y trenes movidos en Semana Santa, todo hace indicar que si el año progresa como debe y a pesar de la creciente competencia por parte de Wigo o Irio, cada vez en más líneas y ciudades, el 2023 podría ser histórico para Renfe, tanto en cuentas como en pasajeros transportados, pues tanto en cercanías y media distancia, con los abonos gratuitos, como en el aumento de viajeros en todas las líneas de larga distancia y alta velocidad, se aventura que irán a más, teniendo también en cuenta la presumible mejora de frecuencias en rutas ahora muy justas en servicios, como las de Galicia, Asturias, Extremadura o Murcia. Otra de las claves donde Renfe se está fijando para lograr mejorar sus números es Francia, donde cada vez está más cerca su desembarco, como ya hemos contado en vídeos pasados del canal. Estos días además se ha anunciado que Lyon será la ciudad elegida para ser su sucursal en el país galo, con Susana Lozano, exgerente de Ipsos, la marca que operaba junto a la SNCF las rutas transfronterizas conjuntas, siendo el responsable de coordinar la nueva estructura en el país vecino.
Renfe tiene en su punto de mira para medio plazo la ruta Madrid-Marsella y Barcelona-Lyon, sin perder de vista a París y con muchas expectativas puestas en los servicios públicos que Francia liberalizará por regiones. Pues Francia es el principal mercado exterior donde Renfe tiene puestas las máximas expectativas dentro de su idea de que para 2028 el 10% de sus ventas e ingresos provengan de sus servicios fuera de nuestras fronteras. Recordemos que Renfe tiene previsto comenzar estos servicios comerciales en las rutas Barcelona-Lyon y Madrid-Marsella este mismo verano, una vez obtenidos todos los certificados de seguridad y formado el personal de sus trenes, donde ya se han establecido los surcos para sus operaciones y se ha concretado que podrá ofrecer hasta 28 circulaciones semanales, es decir, 2 trenes diarios en cada una de las líneas mencionadas, aunque el despliegue se va a llevar a cabo en varias fases y con un crecimiento progresivo, mientras continúa desarrollando los trabajos para conseguir el certificado de seguridad para poder operar en el resto de Francia y ante todo poder llegar a París como su destino más codiciado. Está claro que este año va a ser de todo menos aburrido en esto del ferrocarril y todo apunta a que los números, no solo de Renfe, darán que hablar. Y aquí estaremos para ir contándolos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.